Voy a hablar sobre el bautismo infantil. Y para hablar del bautismo infantil, yo quiero que usted tenga abierto este pasaje, porque de allí sale nuestra predicación, o la predicación de esta mañana. Pero quiero hacer una explicación un poquito de lo que está pasando en realidad en este pasaje, o lo que el apóstol Pablo está diciendo, y lo que vemos en cuanto al matrimonio allí. Y este capítulo, hermanos, hay una inquietud a la cual el apóstol Pablo quiere responder. Y la inquietud es acerca de los matrimonios mixtos que encontramos o que se encuentran dentro de la iglesia de Corinto de ese tiempo. Cuando hablo de matrimonios mixtos, uno que es creyente y otro no es creyente. Y el problema básicamente era que esos matrimonios, habían allí muchos dentro de la iglesia de Corinto, muchos que sus esposas eran creyentes y los esposos no. O los esposos eran creyentes y las esposas no. Entonces había muchos que estaban en una relación de yugo desigual. Y esto provoca una inquietud dentro de la congregación de Corinto. Y esta inquietud causa una pregunta. Y la pregunta era, o dos preguntas más bien. Las preguntas eran, ¿puede un hogar agradar a Dios cuando uno de los esposos es incrédulo? Y la otra pregunta, que es la que vamos a contestar esta mañana, ¿qué ocurre con los hijos que crecen en esa situación? Y Pablo les llama claramente a no abandonar esos matrimonios. Y yo quiero centrarme esta mañana solo en el versículo 14. Quiero leer con ustedes otra vez el versículo 14 de 1 Corintios 7. El versículo 14 dice lo siguiente: porque el marido incrédulo es santificado en la mujer, y la mujer incrédula en el marido. Pues de otra manera vuestros hijos serían inmundos, mientras que ahora son santos. Y el apóstol Pablo recomienda a los creyentes no abandonar a sus esposos o esposas incrédulas. Y esto no significa, hermanos, que el incrédulo se va a salvar por el creyente. No está diciendo eso, para nada. Está diciendo que la presencia del creyente hace que en ese hogar obre la gracia de Dios. Eso está diciendo. En un matrimonio mixto que está establecido ya, uno creyente y otro no creyente, la presencia de la gracia va a obrar grandemente. Y para sustentar su argumento, Pablo dirige la mirada hacia otro lado. Y él dirige la mirada hacia los hijos. Y por eso dice en la segunda parte del versículo 14, y específicamente de eso quiero predicar. Él dice, de otra manera vuestros hijos serían inmundos, mientras que ahora son santos. El propósito del apóstol Pablo es mostrar la obra de Dios en la familia. Y mostrar que esa obra de Dios alcanza de manera especial a los hijos de los creyentes. ¿Sí? Y Pablo afirma que ellos, los hijos de los creyentes, son santos, aunque uno de los dos sea creyente. ¿Sí? Es decir, cuando habla de santos, está diciendo son apartados, son puestos en una posición especial dentro del pacto que Dios hizo con el hombre. Hoy en esta predicación usaré el tema los hijos que Dios aparta. Y bajo ese tema se derivan tres preguntas o tres temas, tres subtemas. Primer punto es que Dios distingue a los hijos de los creyentes. ¿Sí? Dios distingue a los hijos de los creyentes. Y ponga mucha atención a ese título, porque no está diciendo que Dios distingue a quienes no andan en el camino de Dios. Dios distingue a quienes, a los hijos de los creyentes. ¿Por qué? Porque ellos forman parte del pacto que Dios ha establecido. Primera cosa. Segunda cosa, Dios concede
un lugar especial dentro del pueblo a los hijos de los creyentes. Eso es lo que dice el apóstol, porque el versículo dice, de otra manera, vuestros hijos serían inmundos, pero, o mientras, con creyentes, mientras que ahora son santos. Dios distingue a los hijos de los creyentes, Dios les concede un lugar dentro del pacto y Dios llama ahora a los padres a tener una responsabilidad. No lo dice explícitamente, pero implícitamente está incluido allí. ¿Sí? Y esas tres cosas yo quiero hablar esta mañana con la ayuda del Espíritu Santo. Entonces, los hijos que Dios aparta. En primer lugar vamos a ver que Dios distingue a los hijos de los creyentes. Y otra vez, la segunda parte del versículo 14. Y usted se va a aprender de memoria esta segunda parte. De otra manera vuestros hijos serían inmundos, no creyentes, mientras que ahora creyentes son santos. El argumento del apóstol Pablo es importantísimo, hermanos. Dice que si la presencia del creyente no tuviera ninguna influencia espiritual dentro de un hogar, sus hijos serían considerados inmundos. Por eso es importante pensar en nuestros matrimonios, en nuestras relaciones, cómo estamos guiando, ¿verdad?, a ellos. Si la influencia o la presencia del creyente no tuviera influencia dentro del matrimonio, los hijos serían considerados inmundos. Y ojo, mire hermanos, no está diciendo que los hijos deben buscar esa santidad o deben buscar ese lugar. Son los padres, porque empieza con los padres. El problema matrimonial, si el matrimonio, si los padres creyentes no son influencia dentro del matrimonio para sus hijos, esos hijos son considerados inmundos. Es fuerte, pero es la palabra de Dios. Entonces, la responsabilidad viene ¿para quién? No para los hijos, para los padres. Y usted tiene que preguntar cómo estoy siendo yo como padre con mis hijos, ¿verdad? Preguntémonos eso, es importantísimo. Entonces, la influencia es importante, Pero, cambio, la segunda parte de esta segunda parte del versículo, dice que si hubiera influencia de los creyentes en sus hijos, en el matrimonio, sus hijos serían santos, apartados, consagrados para Dios. Eso significa la palabra santo. Y hermanos, no se habla de salvación personal o una regeneración automática a través de los padres, los hijos. No es que nuestros hijos automáticamente serán convertidos, serán salvos. No estamos hablando de eso. Se habla de una posición especial dentro del pacto que siempre lo mencionamos. Desde el principio de la historia redentora, Dios ha hecho una distinción entre quienes pertenecen al pueblo y quienes están fuera del pueblo. Desde el inicio hay una distinción. Este es mi pueblo. Siempre hay esa distinción. Y este no es mi pueblo. Y muchos que no son pueblo se consideran pueblo. Pero la distinción está marcada entre los que son parte del pueblo y los que no son parte del pueblo. Y allí entra entonces la responsabilidad humana. ¿Cómo yo estoy viviendo como hijo de Dios? ¿O cómo yo estoy viviendo como una creación de Dios? ¿Soy parte del pueblo o estoy dentro de los que Dios mismo dice no son parte del pueblo? Cuando Dios estableció su pacto con Abraham, allí no llamó solamente a Abraham a formar parte de ese pacto, sino que llamó a Abraham, pero también a su descendencia.
Y por eso el pacto es que Dios hace con Abraham es, y estableceré mi pacto entre Dios y Abraham, entre mí y ti, dice el Señor. Pero no solo eso, también dice, entre tu descendencia y tu descendencia después de ti. Y cuando Dios le dice a Abraham que ese pacto es con él y con su descendencia, y con la descendencia de su descendencia, significa que los hijos están considerados dentro de ese pacto que Dios estableció con Abraham. Los hijos de los creyentes no son considerados por Dios como si fueran paganos o como si fueran ajenos a la comunidad del pacto. No. Pero cuidado, hermanos. Cuidado. No está hablando de todos los bebés, de todos los hijos. Está hablando de los hijos de los creyentes. ¿Sí? Porque ya hemos visto claramente, y el versículo lo dice, que los que no tienen influencia son considerados inmundos. Eso significa que un niño, un bebé, también es un pecador, igual que un adulto. ¿Sí ven? Porque en maldad fue formado. Pero hay una esperanza para ellos. La esperanza está en la gracia de Dios, pero también en la responsabilidad de los padres. Esta mañana, bueno, el apóstol Pedro también aclara algo muy importante sobre eso. El apóstol dice, porque para vosotros, padres, es la promesa, para vosotros, padres, es la promesa, y para vuestros hijos, padres, hijos. Esta mañana Hannah será bautizada. Ella no recibe este privilegio porque es mejor que otros niños, no. No lo recibe. Lo recibe porque Dios en su gracia soberana le ha puesto en un hogar cristiano y bajo el ministerio de la iglesia. Y por esa razón es que Dios distingue a sus hijos. ¿Sí? El primer punto, Dios distingue a los hijos de los creyentes. En segundo lugar, hermanos, quiero ver que Dios a esos hijos que distingue también les concede un lugar dentro del pacto. ¿Sí? Porque Él dice, está hablando de inmundos, pero después dice, ahora, ¿sí?, son santos. Ahora son santos. Me está distrayendo Me están distrayendo, ¿sí? Por favor, escuchen. Ahora son santos. La Biblia afirma que los hijos poseen una condición especial dentro del pueblo visible de Dios. En todas las escrituras, las señales del pacto, es decir, sabemos que antes en el Antiguo Testamento, sobre todo con Abraham, empieza una señal, Dios le pone a Abraham una señal del pacto, y la señal del pacto era la circuncisión, que luego esa circuncisión sería en el Nuevo Testamento transformada en el bautismo. Entonces, en todas las escrituras, estas señales del pacto, como hemos visto, como les dije, la circuncisión, fueron dadas a quienes pertenecían externamente a la comunidad del pacto. Es decir, si alguien quería ser parte del pacto o parte del pueblo de Dios, tenía que ser circuncidado y entonces automáticamente entraban dentro del pacto. Sí, por esa razón era dada a esta comunidad que estaba fuera del pacto. Y en el Nuevo Testamento, en cambio, el bautismo ocupa el lugar de la circuncisión del Antiguo Testamento, ocupa ya ese lugar como una señal y sello de las promesas que Dios ha hecho. Por eso, hermanos, miren, cuando la iglesia bautiza a un bebé o a un niño, no está afirmando que ese niño es salvo ya. Sí, no afirma eso. Cuando la iglesia bautiza a un niño, está reconociendo que Dios le concede, ojo, le concede un lugar dentro de la comunidad visible donde se anuncian las promesas del Evangelio. ¿Sí?
Entonces, por esa razón Dios les concede un lugar dentro de su pueblo. Si Pablo dice que los hijos de los creyentes son santos, es decir, apartados para Dios y colocados dentro de una esfera visible de su pueblo, surge una pregunta, porque Dios los ha apartado. Pero no solamente tiene que ver con apartar a algo, ¿verdad? Porque, por ejemplo, yo conozco a una persona que está aquí, que cuando le llevo fruta o llega fruta a la casa, la mejor fruta las aparta, las separa, con el fin de comérsela sola en un momento especial, específico. Y no significa que por estar apartada es todo. Hay que hacer algo, hay que sacarla donde está y comerla, porque si no se va a dañar. Muchas veces se han dañado por apartarlas. Soy testigo de eso. Dios no solamente aparta y listo. Hay algo más. Surge una pregunta aquí. Si los hijos tienen un lugar especial dentro de la comunidad del pacto, entonces los padres tienen una responsabilidad también dentro de eso. Esta mañana David y yo se le traen a Hannah para el bautismo. Y el bautismo es un privilegio, pero demanda responsabilidades. ¿Sí? Demanda responsabilidades. David y Jocelyn deben criar a Hannah de acuerdo con la identidad que Hannah recibe y de acuerdo a la identidad que ellos tienen. Entonces hay una responsabilidad, porque la responsabilidad de los hijos somos nosotros los padres. Porque Dios le concede un lugar dentro del pueblo, pero también al mismo tiempo nosotros tenemos nuestra propia responsabilidad. Tercer lugar, Dios llama a padres a criar para Él, a criar a sus hijos para Él. La preocupación de Pablo, del apóstol Pablo, en todo este pasaje bonito que hemos leído acerca de los problemas matrimoniales, mixtos y toda la cosa, la preocupación de Pablo es responder a quienes pensaban, tenían ideas de que un matrimonio mixto hacía impura a toda la familia. No es que no es creyente, entonces ya la circunstancia está dada. Mi consejo no es que usted creyente busque un novio o novia no creyente. Ese ya es otro tema. Acá ya los matrimonios están establecidos y la gente conoce a Cristo en esa circunstancia. Pero si usted todavía no tiene un matrimonio, mire esto, el problema que hay en Corinto. Hay muchos problemas matrimoniales en toda la carta de Corintios. Entonces, usted tiene que pensar en eso ahora. Pero la gente pensaba que esos matrimonios mixtos hacían impura a toda la familia. Entonces los hijos son inmundos, aunque uno sea creyente. Eso pensaba la congregación y Pablo le dice, no es así. Pablo responde exactamente lo contrario. La presencia de un cristiano en el hogar hace que los hijos crezcan bajo la influencia y las promesas de la palabra de Dios. La palabra santos que ocupa el apóstol Pablo en este pasaje para referirse a los hijos implica una responsabilidad. ¿Sí? Son santos, sí, apartados, sí, pero con una responsabilidad. ¿Ya? En toda la Biblia, aquello que Dios aparta para sí debe ser tratado de manera especial. Por ejemplo, el templo. En la Biblia encontramos que el templo era santo. Y no era santo porque era un lugar o porque los materiales con los cuales eran construidos eran santos. No, eran santos porque pertenecía a Dios. Dios había apartado para él. Otro ejemplo, los utensilios que se usaban dentro del templo eran santos porque eran herramientas, utensilios que estaban dedicados para el servicio de Dios.
El pueblo de Israel era santo, porque era un pueblo que había sido apartado por Dios entre todas las naciones. Lo que Dios aparta, eso es santo. Con lo santo, Dios lo aparta. Y debe ser tratado como tal. Aquí hay una pequeña que va a ser bautizada. Y es apartada por Dios, es decir, es santa. Una hija de Dios. Y debe ser tratada como tal en cuanto a la responsabilidad de los padres. Entonces, hermanos, cuando Pablo dice que los hijos son santos, está enseñando que pertenecen estos hijos al pueblo de Dios y deben ser educados por la palabra de Dios con el fin que abracen personalmente en su momento a Cristo como Salvador. Quiero leer unos versículos en el Antiguo Testamento, en el quinto libro de la Biblia, en Deuteronomio, capítulo 6. Acerca de la responsabilidad de los padres con sus hijos. Deuteronomio capítulo 6, versículos, desde el versículo 6 quiero leer. Desde el versículo 4 voy a leer entonces. Para ustedes, ¿puede escuchar por favor Deuteronomio 6, desde el 4? Oye, Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y amarás a Jehová tu Dios con todo tu corazón y de toda tu alma y con toda tu fuerza. Y estas palabras que yo te mando hoy, es decir, la ley, la palabra de Dios, y estas palabras que yo te mando hoy, estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino, y al acostarte y cuando te levantes. Y las atarás como una señal en tu mano, y estarán como frontales entre tus ojos. Y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Es la responsabilidad de los padres sobre los hijos. Desde el Antiguo Testamento, los padres fueron llamados a transmitir, a transferir la fe del pacto a la siguiente generación, a los hijos. Hoy, en el bautismo, Dios está recordando especialmente a David y a Jocelyn su responsabilidad delante de Dios. La iglesia va a preguntar a ellos, a David y a Jocelyn, va a preguntar en su momento si van a usar o si usaron fielmente la palabra con sus hijos. Si usarán fielmente los medios que Dios ha establecido. Enseñar la palabra, orar con ellos, llevarles a la adoración, mostrarle a Cristo con su ejemplo y conforme a las Escrituras. Eso la congregación como testigo también va a observar en todo este proceso. Finalmente quiero concluir, hermanos, diciendo que hoy Hannah será bautizada porque Dios es un Dios de pacto que continúa llamando. Y este puede ser importante para usted también, hermanos. El Dios del pacto sigue llamando a familias enteras. Porque esa es la idea. El apóstol Pablo no dice, ya quédense nomás, ustedes pueden casarse con un incrédulo o no. El apóstol Pablo recomienda que las familias enteras vivan bajo la palabra de Dios. Este Dios del pacto sigue llamando a usted en esta mañana. El agua del bautismo, que no tiene nada especial, señala, pero sí señala algo, ¿verdad? Señala la sangre de Jesucristo que nos limpia del pecado. Por eso nuestra oración no es simplemente que Hannah
crezca dentro de la iglesia. Nuestra oración es que llegue el día en que ella abrace a Cristo, el mediador del pacto, y pueda decir junto con todo el pueblo de Dios: el Señor es mi Dios y mi salvación. Qué bonito vivir dentro de un matrimonio. Qué bonito crecer dentro de un hogar, bello hogar, que alaba al Señor en todo momento. El Señor les bendiga, hermanos.